En esta clase iniciaremos el estudio del último de los tejidos básicos, que es el tejido nervioso, completando la serie de los 4 tejidos básicos del organismo. El sistema nervioso básicamente responde a estímulos externos y a estímulos internos. La respuesta a estímulos externos pueden ser de tipo visual, auditivo, olfativos, táctiles, térmicos, dolorosos, gustativos. Como vemos, un sinnúmero de estímulos externos pueden provocar la respuesta del sistema nervioso. Y por otro lado tenemos la respuesta a estímulos internos de tipo visceral o el control del tono postural. Todo esto llevado a cabo en forma inconsciente por el sistema nervioso autónomo. Desde el punto de vista embriológico, el tejido nervioso se desarrolla a partir del ectodermo. Es un derivado ectodérmico. En el ectodermo se forma una estructura que se denomina placa neural y a partir de aquí se va a formar el tubo neural y las crestas neurales, de los cuales van a derivar las estructuras del sistema nervioso, conformando lo que se llama el neuroepitelio. El tejido nervioso está formado por células. La célula principal del tejido nervioso es la neurona, que, como vemos, está formado por un cuerpo celular o soma y las prolongaciones citoplasmáticas, que son las dendritas y el axón. Como dijimos, el cuerpo de la neurona o soma, como vemos acá 3 cuerpos neuronales o soma, en los cuales se puede distinguir bien el núcleo, más claro, y el nucleolo, que siempre es bien evidente. Los cuerpos neuronales o somas siempre se ubican en la sustancia gris. En este caso la sustancia gris está delimitada por esta línea de puntos. Los 3 cuerpos neuronales están en la sustancia gris, mientras que en la sustancia blanca, que está por debajo de la línea de puntos, no hay cuerpos neuronales, solamente hay terminaciones nerviosas o axones. Lo otro característico es que en el cuerpo neuronal, en el soma, se observa un punteado bien basófilo que se denominan cuerpos de Nissl o sustancia tigroide, por el aspecto del citoplasma celular, similar a la piel de un tigre, fue descrito de esa manera. Los cuerpos de Nissl corresponden básicamente al retículo endoplasmático rugoso de la neurona y es básicamente la organela más importante o que se encuentra en mayor proporción en la neurona, debido a que posee una gran capacidad de síntesis proteica, específicamente los neurotransmisores. Por otro lado, los retículo endoplasmático rugoso o cuerpos de Nissl solamente se ubican en el citoplasma próximo al núcleo. Esta zona se denomina pericardio y puede llegar a encontrarse en las dendritas, pero nunca vamos a encontrarlo en los axones. En esta imagen observamos una neurona teñida con una técnica especial denominada tinción con plata o tinción argéntica, que fue desarrollada por Ramón y Cajal, y con esta técnica se observa muy bien el cuerpo de la neurona con el núcleo y el nucleolo, donde se distinguen bien, pero esta técnica permite ver muy bien las prolongaciones citoplasmáticas de la neurona, es decir, las dendritas y el axón,
además de poder distinguir otro elemento importante del soma neuronal, que es el componente del citoesqueleto. El citoesqueleto de la neurona es el otro elemento importante en el soma y que está formado por los neurofilamentos, que son filamentos intermedios que le dan el sostén mecánico a la neurona. También se extienden en las prolongaciones, dándole la forma al axón o manteniendo la forma del axón. Y además el otro componente importante del citoesqueleto son los neurotúbulos, que también se los encuentra en el soma y en las prolongaciones citoplasmáticas, sobre todo en el axón, donde adopta una disposición paralela, siguiendo el eje del axón desde su inicio hasta su fin, y son los encargados del transporte axónico, que como veremos más adelante es muy importante para la transmisión de... El otro elemento integrante de las neuronas son las prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones son las dendritas, que son prolongaciones múltiples. Cada neurona tiene múltiples dendritas, ramificadas y cortas. Básicamente las dendritas son las que van a captar la información, son las que van a recibir la información para conducirla hacia el soma, y de acá se va a descargar el impulso nervioso a través del axón, que se inicia en el cono axónico, que es la porción más ancha, se dirige hacia la periferia formando los nervios. El axón está envuelto por una vaina de mielina, que vamos a ver que está formada por diferentes tipos de células en el sistema nervioso central que en el periférico. Entonces la vaina de mielina envuelve a todo el axón en su recorrido, excepto en la porción terminal, donde el axón se ramifica y forma una estructura denominada telodendrón, que es esa ramificación del axón en su porción terminal. Y además en cada porción terminal el axón se ensancha formando lo que se llama el botón terminal, que es el que va a hacer sinapsis con la estructura que inerva este axón. Puede ocurrir que haga una sinapsis con otra dendrita de una neurona vecina, o con otro axón de otra neurona, o con una célula muscular, o con una célula glandular. El transporte axónico es el desplazamiento de sustancias a lo largo del axón. Esto permite que las sustancias sintetizadas en el soma puedan alcanzar la terminal axónica, el botón sináptico. Para esto necesitan desplazarse, lo cual lo consiguen a través de una especie de carretera que posee el axón, formado por los neurotúbulos. Entonces los neurotúbulos pueden desplazar sustancias desde el soma hacia la terminal axónica, eso se denomina transporte anterógrado, o al revés, desde la terminal axónica hacia el soma, eso se denomina transporte retrógrado. En el transporte anterógrado interviene una molécula presente en los neurotúbulos denominada cinesina o quinesina. Entonces a esta molécula van unidas o acopladas las vesículas cargadas, por ejemplo, de proteínas de neurotransmisores, y por el medio del transporte anterógrado alcanzan la terminal sináptica. El transporte retrógrado lo cumple una molécula presente también en los neurotúbulos, pero denominada dineína. Entonces a la dineína se le acoplan diferentes sustancias, como por ejemplo factores de crecimiento, incluso algunos virus, como el virus del herpes, que puede desplazarse desde la terminal axónica hacia el soma de la neurona. La otra función del axón es la de transmitir el impulso nervioso. En general el impulso nervioso se genera en
en la zona inicial del cono axónico. Esta es una zona muy excitable de la membrana. Y acá la membrana plasmática de la neurona, que como sabemos posee una polaridad celular debido a la presencia de cargas eléctricas positivas por fuera y negativas por dentro, que mantienen lo que se llama el potencial de reposo, y esto es debido a la distribución de los iones sodio con predominio en el exterior y de potasio a nivel intracitoplasmático, que mantienen esta estabilidad de las cargas eléctricas, pero cuando se genera el potencial de acción, se invierte la polaridad de las cargas por el ingreso de sodio y la salida de potasio, y esto inicia la despolarización de la membrana plasmática y comienza a despolarizarse la membrana plasmática, transmitiéndose el impulso nervioso a lo largo del axón hasta alcanzar la terminal sináptica. Esto es lo que se llama transmisión continua del impulso eléctrico. En los axones que están cubiertos por mielina, como vemos acá, la mielina actúa como un aislante, evitando la progresión del impulso eléctrico, excepto en las zonas de contacto entre una célula y otra. Entonces acá se produce lo que se denomina transmisión saltatoria del impulso eléctrico, con lo cual el impulso, el estímulo nervioso, alcanza mucho más rápido la terminal nerviosa. Entonces la conducción saltatoria siempre va a ser más rápida que la conducción continua. Como mencionamos anteriormente, el axón termina en un ensanchamiento o botón sináptico, que es el que va a hacer conexión con, en este caso, una neurona vecina. Y se va a producir la sinapsis, que es el sitio de la transmisión del impulso nervioso desde una neurona a otra. ¿Cómo está conformado este sitio de la sinapsis? Primero, por la terminal presináptica, que está formada por el botón sináptico, donde se acumulan vesículas cargadas de neurotransmisores. Entonces acá vemos vesículas que envuelven por medio de membrana plasmática los neurotransmisores, todos acumulados en la terminal presináptica. Acá observamos la membrana presináptica, que indica la terminación del botón, y por el lado opuesto la célula receptora, que tiene una membrana denominada posináptica, donde se encuentran los receptores de membrana. En el medio queda un espacio que se denomina hendidura sináptica. Este espacio es de aproximadamente unos 20 a 40 nanómetros y separa la terminal presináptica de la postsináptica. Cuando el impulso eléctrico que viajaba por la membrana del axón llega hasta la terminal axónica, se despolariza la membrana presináptica. Esto permite el ingreso de calcio dentro de la terminal sináptica y el desplazamiento de las vesículas cargadas de neurotransmisores hacia la membrana presináptica, con la liberación de los neurotransmisores por exocitosis y el desplazamiento de los neurotransmisores para unirse a los receptores de la membrana postsináptica, iniciando la despolarización de la membrana postsináptica, y de esta manera se ha transmitido el impulso nervioso desde una neurona hacia otra. Este tipo de mecanismo es lo que se conoce como sinapsis química, donde se libera
un neurotransmisor que actúa sobre un receptor. Este neurotransmisor puede ser de diferentes tipos. Hemos visto la acetilcolina en la unión neuromuscular. También tenemos las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina, y otro tipo de neurotransmisores que pueden ser de químicos que pueden ser de tipo excitatorios o inhibitorios. Las neuronas se las puede clasificar de diferentes maneras, teniendo en cuenta el número de prolongaciones que tiene la neurona, la longitud del axón o según la forma también. Aunque hay otras formas de clasificación según el tipo de neurotransmisores o si son excitatorias e inhibitorias también. Vamos a ver las principales formas de clasificar las neuronas. Según el número de prolongaciones, en general todas las neuronas tienen solamente un axón. Pueden tener numerosas dendritas, pero el axón siempre es único. Entonces vemos que según el número de prolongaciones tenemos las neuronas de tipo bipolar, que son aquellas que tienen una dendrita hacia un polo y un axón hacia el otro, y son ejemplos de este tipo de neuronas bipolares las interneuronas y las neuronas de asociación, por ejemplo. También vamos a ver que son comunes este tipo de neuronas en el sistema nervioso autónomo. Después tenemos la neurona multipolar, que es la neurona más común. El ejemplo típico es la neurona motora y es aquella que tiene múltiples prolongaciones dendríticas y un solo axón. Esta es la neurona multipolar. Y por último, este tipo de neurona que se denomina unipolar o pseudo unipolar, porque desde el soma sale una sola prolongación que inmediatamente se divide en dendrita y en axón. Este tipo de neuronas se observa, por ejemplo, en los ganglios raquídeos, en los ganglios sensitivos. Y se denomina pseudo unipolar ya que presenta, parece que tuviera una sola prolongación, pero en realidad vemos que se divide una vez que sale del citoplasma en dendrita y axón. Según la longitud del axón, tenemos aquellas neuronas que tienen axón largo, que se denominan neuronas tipo Golgi 1. Este tipo de neuronas son comunes en la corteza cerebral o en la corteza del cerebelo, desde donde los axones, que son muy largos, forman la sustancia blanca y posteriormente los nervios periféricos. Y el axón puede llegar a medir hasta 1 metro. Mientras que este otro tipo de neuronas se llama neuronas Golgi tipo 2 o de axón corto, y en general son las neuronas de asociación o neuronas intercalares que la vamos a ver fundamentalmente dentro de la sustancia gris. Además de las neuronas, ¿qué otras células tenemos? Estas son las células de la neuroglía. La neuroglía son las células que acompañan a las neuronas, las células principales, y las podemos clasificar en la neuroglía del sistema nervioso central y la neuroglía del sistema nervioso periférico. La glía del sistema nervioso central está formada por los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía y las células ependimarias. Mientras que la glía periférica está formada por las células de Schwann y las células satélites que veremos más adelante. Entonces vamos a ver la glía del sistema nervioso central formada por los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía y las células ependimarias. El astrocito es una célula con forma estrellada. Tiene numerosas
prolongaciones citoplasmáticas, como se ve aquí en esta imagen, de un astrocito teñido con una técnica especial de inmunohistoquímica, con un marcador. Entonces se ven las numerosas prolongaciones del citoplasma del astrocito, lo que le da ese aspecto estrellado. El astrocito dentro del sistema nervioso cumple numerosas funciones, como la de sostén de las neuronas, así como mantener el trofismo neuronal. También interviene en los procesos de cicatrización y forma parte de la barrera entre la neurona y los vasos sanguíneos, la barrera hematoencefálica, como veremos más adelante. Estas son algunas de las funciones del astrocito dentro de las numerosas funciones que éste presenta. Se conocen dos tipos de astrocitos, uno que es el astrocito protoplasmático, que se caracteriza porque tiene mayor cantidad de citoplasma, y es el astrocito que se lo ubica fundamentalmente en la sustancia gris, mientras que el astrocito fibroso, que es la otra variedad de astrocito, tiene prolongaciones más finas, con menos citoplasma, y se lo ubica sobre todo en la sustancia blanca. En general los astrocitos vamos a ver que tienen mucha relación de proximidad con los vasos sanguíneos. El astrocito se interpone entre los capilares y las neuronas. Es como el catador de las sustancias que va a recibir la neurona y la va a proteger, de tal manera que evita que le lleguen sustancias tóxicas desde la sangre hacia la neurona. Pero también le permite la llegada de nutrientes, como la glucosa o el oxígeno, desde la sangre hacia la neurona. Las prolongaciones del astrocito que van hacia el capilar forman lo que se denomina el pie vascular del astrocito, y por otro lado tiene prolongaciones que van hacia la neurona que se denominan pie neuronal del astrocito. Los capilares que hay en el sistema nervioso son capilares continuos, y la barrera hematoencefálica entonces quedaría constituida por el endotelio y la membrana basal de los capilares continuos, el pie vascular del astrocito, el pie neuronal del astrocito y la neurona. Esta es la barrera que protege a la neurona de las sustancias tóxicas que puedan llegarle. Los oligodendrocitos son sustancias más pequeñas que los astrocitos, tienen menos prolongaciones y el núcleo se ve más oscuro en las preparaciones con hematoxilina eosina. Acá vemos un oligodendrocito. Y en general los oligodendrocitos se los ve adosados a los axones, ya que son los encargados de formar la mielina en el sistema nervioso central. El oligodendrocito es el encargado de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central, enrollándose alrededor del axón en forma concéntrica, y a medida que se va enrollando, el citoplasma del oligodendrocito va disminuyendo, de tal manera que el axón queda cubierto por una serie de capas concéntricas de membrana plasmática del oligodendrocito. Es decir, que la mielina básicamente es una estructura membranosa formada por capas concéntricas de la membrana plasmática del oligodendrocito. Por lo que la composición básica de la mielina son lípidos, en su mayor porcentaje, el 70% son lípidos, y el resto son proteínas. Dentro de los lípidos, que forman el componente principal de la mielina, predominan los fosfolípidos, el colesterol, los cerebrósidos y la esfingomielina.
Como vemos acá, el oligodendrocito es el encargado de formar la mielina en el sistema nervioso central y puede llegar a formar la mielina de varios axones, mientras que en el sistema nervioso periférico la célula encargada de formar la mielina será la célula de Schwann. Los axones, como vemos acá y vemos el axón, están entonces revestidos en el sistema nervioso periférico por la mielina, que es formada por la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico o el oligodendrocito en el central. Estas son fibras mielínicas. Como dijimos, la célula de Schwann o el oligodendrocito se enrolla alrededor del axón. Entre una célula de Schwann y otra, en la zona de unión, hay un lugar donde el axón está desprovisto de mielina. En esa zona desprovista de mielina, entre una célula de Schwann y otra, forma lo que se llama el nodo de Ranvier. Este es el nodo de Ranvier. Esto corresponde a una fibra nerviosa mielinizada. Hay otro tipo de fibras nerviosas que se llaman amielínicas y en realidad no es que no tenga mielina, sino que cada célula de Schwann, como ven en este ejemplo, cada célula de Schwann envuelve varios axones, entonces la cubierta de mielina va a ser más escasa. La importancia de esto es que las fibras mielinizadas tienen una velocidad de conducción mucho más rápida, ya que va a ser una conducción saltatoria, mientras que las fibras amielínicas, la velocidad de conducción va a ser mucho más lenta porque va a predominar la conducción continua. Acá observamos en esta diapositiva el nodo de Ranvier. Fíjense que es el espacio este que queda, que se ve como una línea, donde el axón está desprovisto de mielina. En el corte con hematoxilina de eosina, que así lo van a ver en los preparados histológicos, pueden ver esa fina línea que corresponde al axón, y esta zona es la unión entre una célula de Schwann y otra que corresponde al nodo de Ranvier. Si prestan atención van a ver algunos núcleos. Esos núcleos corresponden a células de Schwann que van a tener que diferenciar de algunos fibroblastos que, como veremos más adelante, corresponden a las capas de tejido conectivo que envuelven a los nervios. La microglía es la célula más pequeña del sistema de células gliales. Se caracteriza porque tiene un núcleo con forma de coma, con la cromatina bien condensada, y tiene pequeñas prolongaciones que le dan el aspecto de espina a la célula de la microglía. Son las únicas células que no derivan del ectodermo, del neuroepitelio, sino que estas células son de origen mesodérmico y son los macrófagos del sistema nervioso central. Estas células tienen gran contenido de lisosomas en el citoplasma y son las primeras en reaccionar cuando se produce un daño en el sistema nervioso central. Estas células entonces son macrófagos y también actúan como presentadoras de antígenos. La última célula de la glía central que nos queda son las células ependimarias o ependimocitos, que se caracterizan porque son células que recubren las cavidades del sistema nervioso central, especialmente los ventrículos cerebrales y el conducto ependimario, que es el que está en la médula, en el centro de la médula espinal, y forman un epitelio cilíndrico simple o cúbico simple, que en algunos sectores tiene cilias. Este epitelio ependimario es el encargado de secretar líquido cefalorraquídeo, que es una secreción formada por las mismas células ependimarias y también por ultrafiltrado de los capilares, y es el que baña todas las cavidades del sistema nervioso central. El epitelio ependimario, como dijimos, es un epitelio simple y se caracteriza porque no posee membrana basal, es decir, que las células están en contacto directo con el tejido nervioso por un lado y con el líquido cefalorraquídeo por el otro.
Estas células en algunos sectores, como se ve acá marcado de rojo, forman los plexos coroideos, y en esa zona es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, que es el que circula por las cavidades centrales del sistema nervioso, que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, y de acá el conducto del epéndimo, que es el que se encuentra en el centro de la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo está en constante circulación y sale de las cavidades centrales para también circular por el espacio subaracnoideo a través de unos orificios que se encuentran en la zona cercana al cuarto ventrículo, que son los orificios de Magendie. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en central, periférico y autónomo. El sistema nervioso central dividido en cerebro, cerebelo, el tronco encefálico formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y por último la médula espinal. Mientras que en el sistema nervioso periférico encontraremos los nervios periféricos y los ganglios, con los ganglios ubicados en el cráneo, los ganglios craneales correspondientes a los pares craneales, y los ganglios espinales o raquídeos. Y el sistema nervioso autónomo con sus dos ramas, simpático y parasimpático. En esta imagen del cerebro podemos ver la sustancia gris distribuida en la periferia de los hemisferios cerebrales. Esta es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. Entonces la sustancia gris va a formar la corteza cerebral con sus circunvoluciones. Y puede haber sustancia gris en el interior de la sustancia blanca formando estructuras como el tálamo o diferentes núcleos dentro de la sustancia blanca. En la corteza cerebral podemos ver a mayor aumento cómo en la sustancia gris de la corteza cerebral se observan las neuronas piramidales. Ya dijimos que otra forma de clasificar a las neuronas es según el aspecto morfológico, según la morfología. En este caso, en la corteza cerebral se observan neuronas de forma piramidal. El cerebelo se caracteriza porque está la sustancia gris distribuida igual que en el cerebro, es decir, en la periferia. Acá observamos la sustancia gris, mientras que la sustancia blanca se encuentra en la porción más interna. La corteza, entonces, formada especialmente por sustancia gris, es donde vamos a encontrar las neuronas, los cuerpos neuronales. Entonces vamos a ver a mayor aumento la corteza cerebelosa, donde podemos distinguir en esta imagen la sustancia blanca por dentro y el resto que corresponde a la corteza cerebelosa formada por la sustancia gris, que como vemos tiene varias capas que vamos a ver con detalle. El cerebelo es el órgano encargado específicamente del control de los movimientos finos y junto con los órganos visuales y auditivos el control del equilibrio. Acá observamos a mayor aumento la sustancia gris de la corteza cerebelosa y vemos que está formada por tres capas que de afuera hacia adentro son la capa molecular, que es la capa que se ve más clara, con menor cantidad de células. Después tenemos la capa de células de Purkinje, que es una capa única, formada solamente por una hilera de células, que se alcanzan a ver, que son células más grandes, denominadas células de Purkinje. Y la capa más interna, que se ve más oscura por la gran cantidad de núcleos, que es la capa granular, formada por neuronas pequeñas granulares. Con mayor detalle observamos las tres capas de la corteza cerebelosa, la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa.
En la capa molecular se observan escasas cantidades de núcleos que corresponden a neuronas pequeñas de tipo granulosas y un gran espacio ocupado por fibras. En la capa de células de Purkinje es una capa única formada por neuronas muy grandes. Acá vemos una neurona de Purkinje que se caracteriza por su aspecto o su forma de pera piriforme. Se observa bien el núcleo y el nucleolo y tiene como característica que todas las prolongaciones dendríticas se dirigen hacia la capa molecular. Entonces, todas las prolongaciones dendríticas se abren como un árbol hacia la zona de la capa molecular, mientras que el axón único sale desde la base del citoplasma hacia la capa granular y de ahí hacia la sustancia blanca. La capa granular, que es la más profunda, es esta capa que se ve acá, donde se ve gran cantidad de núcleos que corresponden a neuronas granulares pequeñas. Y hay otro tipo de neuronas que no se ven acá en la diapositiva, que son las neuronas de Golgi. Estas neuronas granulares pequeñas tienen prolongaciones dendríticas que están acá solamente en la capa granular, pero sus axones se pueden extender hacia la capa molecular y hacer sinapsis con las dendritas de Purkinje. Ahora vamos a ver la médula espinal, que tiene como característica que la sustancia gris está por dentro y la sustancia blanca está por fuera. La médula espinal se reconoce la porción anterior de la médula porque tiene este surco que se llama surco anterior, que es mucho más profundo y abierto que el surco posterior, que es apenas perceptible. La sustancia gris tiene forma de una H o de una mariposa y posee un asta anterior que no llega hasta el extremo anterior, un asta posterior que siempre llega hasta el extremo posterior, y en el centro el conducto ependimario, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Por fuera está cubierta por las meninges. En este corte de médula espinal observamos con claridad la sustancia gris con el asta anterior. Recuérdense que este es el surco anterior, el conducto ependimario y el asta posterior. Vamos a observar ahora a mayor aumento el conducto ependimario y vemos que está revestido por el epitelio ependimario, que dijimos que es un epitelio simple, que no posee membrana basal y que en la cavidad que reviste se encuentra el líquido cefalorraquídeo. En algunos sectores especiales de las cavidades revestidas por el epitelio ependimario hay unas células especiales que se denominan tanicitos, que son básicamente células del epitelio ependimario que se extienden hacia el tejido nervioso. Como no hay membrana basal, esta célula se puede extender hacia ese sistema nervioso, hacia el resto del tejido. Ahora vemos a mayor aumento el asta anterior de la médula, que es donde está localizada la mayor cantidad de neuronas, especialmente de neuronas motoras. Entonces acá observamos el asta anterior, la gran cantidad de neuronas motoras. Todas estas son neuronas motoras. Acá alcanzamos a ver los gránulos de Nissl de las neuronas motoras del asta anterior, que son neuronas de tipo multipolar, neuronas motoras multipolares. Acá vemos el límite del asta anterior. Esto es sustancia gris, por eso están todos los cuerpos neuronales en la sustancia gris.
Y esto es sustancia blanca, donde solamente observamos los axones y donde no hay cuerpos neuronales. El sistema nervioso periférico estaba formado por los ganglios craneales y espinales y los nervios. Entonces tenemos la médula espinal y el ganglio raquídeo se ubica por fuera de la médula espinal. En el caso de los ganglios craneales van a estar por fuera, por supuesto, de la protuberancia o del mesencéfalo. Y en el ganglio raquídeo se encuentra la neurona sensitiva, que son neuronas pseudo-unipolares que traen la información desde la periferia hacia la médula espinal, ingresando por la raíz posterior, donde van a hacer contacto en el asta anterior con la neurona motora, que son neuronas multipolares. Entonces dijimos que las neuronas motoras multipolares se ubican en el asta anterior. Desde aquí va a salir la respuesta motora, en este caso, hacia la periferia. Entonces vemos cómo está, en definitiva, formada la estructura del ganglio raquídeo, donde ubicamos al soma de la neurona sensitiva, desde donde se envía la información que ingresa por el asta posterior a la médula hasta hacer contacto con el soma de la neurona motora por medio de una sinapsis, y el soma de la neurona motora ubicado en el asta anterior, desde donde sale en forma eferente la inervación hacia la periferia. Entonces el nervio periférico se va a formar por la raíz sensitiva y la raíz motora en este caso. ¿Cómo está formado entonces el ganglio raquídeo? Ya vimos que en el ganglio raquídeo están ubicados los somas de las neuronas sensitivas. Acá vemos el corte de un ganglio raquídeo, que también podría ser un ganglio craneal, donde vemos los cuerpos de las neuronas sensitivas, los somas de las neuronas sensitivas, que dijimos que son neuronas de tipo pseudo-unipolares, donde el impulso va directamente desde la periferia hacia la sustancia gris para hacer contacto con la neurona motora. Veamos a mayor aumento podemos ver las neuronas sensitivas, que se caracterizan porque son neuronas de forma redonda. Fíjense que son neuronas redondeadas, se ve bien el núcleo con el nucleolo. Entonces, según la forma, son neuronas redondeadas, bien grandes. Y una característica de las neuronas de los ganglios raquídeos y de los ganglios craneales es que están rodeadas por una capa de células que son células satélites, se denominan células satélites, y básicamente cumplen la función como la célula de Schwann de los nervios periféricos. Una vez que estudiamos todos los componentes de la médula, vemos cómo se conforma un reflejo básico. En este caso vemos que ante un estímulo doloroso, producido por un pinchazo, esto produce la reacción de las terminaciones nerviosas sensitivas de la piel, y esa información viaja por la raíz posterior del nervio raquídeo, que es la raíz sensitiva. Por acá viaja la información, acá está la neurona sensitiva, que dijimos que el soma se encuentra en el ganglio raquídeo, y la información entra a la médula por el asta posterior. Aquí puede ocurrir que haga contacto directo con la neurona motora, cuyo soma está en el asta anterior, o, como en este caso, puede haber una pequeña interneurona de asociación, que está marcada con el número 3, y es esta interneurona la que le lleva la información a la neurona motora del asta anterior.
Una vez que la información alcanzó la neurona motora del asta anterior, esta va a producir una respuesta motora que viaja por el axón, conformando la raíz anterior del nervio raquídeo, y esto va a producir la contracción del músculo estriado esquelético, que va a ser el efector. Entonces, al contraerse el músculo estriado esquelético, va a producir, por ejemplo, el alejamiento de la extremidad del estímulo doloroso. De esta manera vemos cómo funciona un reflejo básico. ¿Cómo es la estructura histológica del nervio? Básicamente el nervio periférico está formado por la agrupación de axones. Cada axón individual está revestido por su vaina de mielina, y a su vez por fuera cada axón está revestido por una pequeña capa de tejido conectivo laxo, básicamente son fibras reticulares que forman el endoneuro. El grupo de axones a su vez está revestido también por una capa de tejido conectivo laxo ya un poquito más condensada, que es el perineuro. Y todo el músculo está envuelto por una capa de tejido conectivo denso que forma el epineuro. Entonces, endoneuro, perineuro y epineuro conforman las cubiertas conectivas del nervio. Acá observamos un corte histológico de un nervio periférico y podemos ver las cubiertas conectivas. Por fuera, el tejido conectivo denso que cubre todo el nervio, ese es el epineuro, y más hacia adentro, el tejido conectivo denso que cubre al grupo de axones, ese es el perineuro. Y ahora veamos con más detalle los axones. Vamos a ver este grupo de axones con más detalle y podemos observar cada uno de los axones. Presten atención que se ven como un puntito. Ese es el axón en el corte transversal, que está rodeado por una línea punteada. Esa línea punteada corresponde al endoneuro. Entre la línea punteada y el axón queda un espacio claro blanco. Ese espacio corresponde a la mielina, que no aparece teñida porque cuando se hacen los lavajes con alcohol durante la tinción, el alcohol remueve los lípidos que forman la mielina. Entonces, de esta manera hemos visto todas las cubiertas conectivas del nervio periférico. En este cuadro sencillo vemos un resumen de la ubicación de las neuronas en el sistema nervioso central y en el periférico y de sus prolongaciones. Las meninges son las cubiertas de tejido conectivo que protegen al sistema nervioso central, desde el cerebro hasta la médula. Las cubiertas desde afuera hacia adentro, vamos a verlas a mayor aumento, son la dura madre, después la aracnoides y por último la pía madre. Las tres son cubiertas de tejido conectivo. La primera, la dura madre, es la cubierta más externa y está formado por tejido conectivo denso, muy fibroso, que en el cráneo está pegada al periósteo interno del hueso, mientras que la dura madre que recubre a la médula deja un espacio entre la vértebra y la capa de la dura madre que se llama espacio subdural, pero en el cráneo está bien pegada. La segunda capa, la intermedia, es la aracnoides, que también es tejido conectivo denso, pero muy trabeculado. En esas trabéculas circula el líquido cefalorraquídeo. Por acá está circulando el líquido cefalorraquídeo y hay gran cantidad de vasos sanguíneos. La aracnoides no está totalmente pegada a la dura madre, sino que en algunos casos, por ejemplo ante un traumatismo, entre la dura madre y la aracnoides se puede acumular sangre y formarse un hematoma que se llama hematoma subdural. Y por último, la capa más interna es la pía madre,
que esta es una capa delgada de fibroblastos que va siguiendo las circunvoluciones cerebrales y separa, actúa como barrera, separando el líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central. Cuando se adosa a los vasos sanguíneos, puede seguir al trayecto de los vasos sanguíneos dentro de las circunvoluciones. Estas son las tres capas que recubren el sistema. Muy bien, hemos finalizado y con esto damos por terminado los 4 tejidos básicos. Como siempre, les recomiendo revisar toda la bibliografía que se ha consultado para elaborar este teórico y repasar los temas principales.